medio que les está exigiendo determinadas cosas, o nos vamos al conocimiento que ha generado la humanidad, pero que a lo mejor a los niños les significa muy poco. Y nuevamente, hay que hacer las dos cosas. Hay que partir de lo particular, hay que partir de lo que los alumnos saben y de lo que viven, para que a partir de esa realidad se pueda emprender con significado un recorrido por el conocimiento universal y regresar al medio específico, habiendo hecho ese recorrido y habiendo desarrollado habilidades para demostrarle al alumno que gracias a que hizo ese recorrido puede entender mejor ese mundo y transformarlo mejor. Y el último dilema que ella menciona es el del saber común o el saber elaborado. Y aquí otra vez tenemos el asunto de si lo que los alumnos saben se toma en cuenta en la escuela y se valora en la escuela, o si la escuela va a ser un sitio en donde solamente se va a permitir un saber elaborado, que es el que viene en los libros de texto, que es el que está en el plan y los programas de estudios. Hay quienes dicen que si a los alumnos no se les toma en cuenta, los alumnos no van a encontrar relevante el aprendizaje al interior del aula. Que si su realidad no está de alguna manera incorporada dentro del aula, ellos se van a desanimar y desmotivar muy pronto. Y hay quienes dicen que la escuela no es para respetar estos conocimientos, que son conocimientos poco científicos, y que justamente el papel de la escuela es darles conocimientos de naturaleza científica que no están en su saber previo. Nuevamente, hay que hacer las dos cosas. Es necesario partir de lo que ya saben los alumnos, porque solamente partiendo de ahí será posible ir elaborando ese saber a partir de los adelantos y los conocimientos científicos. Esto es como la visión global del currículum, esta necesidad de darle énfasis distintos a cada uno de los polos de estos dilemas es lo que nos va a permitir ir definiendo el currículum. Y nosotros como maestros tendríamos que estar continuamente haciendo referencia a cuáles son los énfasis que nosotros le damos a cada uno de estos polos y a las razones por las cuales pensamos que debe de ser así. Y debemos de reflexionar si nos está funcionando un énfasis determinado u otro, y si es necesario a lo mejor que variemos un poco nuestros énfasis. En los énfasis están nuestras opciones y vale la pena que las exploremos. El énfasis en el aprendizaje. ¿Qué pasó con el énfasis en el aprendizaje? Efectivamente, el discurso respecto del aprendizaje prendió con mucha facilidad y con mucha fuerza en el discurso oficial latinoamericano. Es decir, hoy es muy difícil encontrar un documento sobre educación, sobre políticas, planes, programas educativos que no le dé una importancia central al término aprendizaje. Aparece por todo lado. Una cosa es lo que aparece en el discurso y otra, veamos qué se hace en la realidad. En la realidad se avanzó en muchos frentes que yo creo efectivamente van o podrían contribuir a mejoras importantes en el aprendizaje. No obstante, todavía no tenemos información confiable y fidedigna que nos diga que en estos años se mejoró realmente el aprendizaje a nivel del sistema escolar. La mayoría de países, o buena parte de países en América Latina, han montado sistemas nacionales de evaluación. En algunos casos se llaman sistemas de evaluación de la calidad de la educación, en otros casos se llaman sistemas de evaluación del aprendizaje, en otros casos se llaman sistemas de evaluación de rendimiento escolar, en fin. Dicho sea de paso, no da lo mismo decir evalúo rendimiento escolar que evalúo aprendizaje. Y esa confusión es una confusión que tenemos que superar, que tenemos que empezar a distinguir con mayor claridad. Y ahí siguen radicando varios de los vicios de la evaluación escolar tradicional. Podemos confundirnos de estar evaluando rendimiento escolar y no necesariamente aprendizaje. Respecto del lenguaje, lo que dice Rosa María Torres es que entre los planes y programas de estudios de los diversos países de América Latina hay un enorme acuerdo. Todos los planes y programas de estudio dicen que el objetivo de la educación básica debe de ser que al final de esta los alumnos puedan expresarse
oralmente y por escrito con corrección y entender a cabalidad todo lo que leen y escriben. Esto, sin embargo, no se logra, y esto lo sabemos muy bien. Nuestra realidad dista mucho de que efectivamente se logren estos resultados como consecuencia de la educación básica. Y lo que nos dice Rosa María es que lo que sucede es que el lenguaje es algo muy incomprendido dentro de la escuela. Es algo, dice ella, muy maltratado al interior de la escuela, inclusive dice, es algo reprimido al interior de la escuela. Y es necesario concebir el lenguaje de manera distinta. Dice que el lenguaje en la escuela no se trata como totalidad. El lenguaje, de hecho, tiene 3 funciones. La función de representar. Nosotros nos imaginamos las cosas porque las decimos, ¿sí? La de expresión. Gracias al lenguaje nos podemos expresar. Y la de comunicación. Gracias al lenguaje podemos comunicarnos con otros y podemos permitir que otros se comuniquen con nosotros. Y por otro lado, el lenguaje tiene 4 habilidades fundamentales. La habilidad de escuchar, la habilidad de hablar, la habilidad de leer y la habilidad de escribir. Pero ella dice, estas cosas la escuela las fragmenta. En un lugar enseña a leer y escribir y en otro lugar distinto, en otro espacio curricular, en otra hora, enseña la expresión oral. Escuchar, dice ella, nunca enseña. Y de las funciones, la función propiamente de expresión es una función sumamente reprimida. Ella lo que dice es algo que se entiende que uno se expresa como respuesta a preguntas del maestro. La expresión fundamentalmente se reduce a eso en el interior del aula. Y dice, lo que pasa es que la palabra la tiene de alguna manera monopolizada el maestro. El maestro es quien se expresa, pero no permite que los alumnos se expresen abiertamente más que como respuesta a sus preguntas explícitas. Y por otro lado, ella dice, el lenguaje es reprimido. ¿Es reprimido por qué? Porque la disciplina se entiende como silencio. Y cuando no hay silencio, entonces el maestro interpreta que ahí tiene un problema en lugar de una riqueza de expresiones. Entonces ella dice, es necesario ver el lenguaje de una manera diferente, mucho más integral y mucho más como totalidad. Se refiere después a la lectura y a la escritura. Y dice que en general la escuela tiene dificultades en lograr que los alumnos lean con comprensión y escriban correctamente y se puedan comunicar por escrito. A pesar de que esto es justamente lo que enfatiza la escuela. Como decíamos, enfatiza mucho más leer y escribir que hablar y escuchar. Y dice que en parte esto tiene que ver con el hecho de que tanto la lectura y la escritura pierden su función social. Como que lo que sucede en la escuela es que la lectura y la escritura se usan fundamentalmente para fines de la escuela. Se vuelve una función escolar. Uno aprende a leer para leer cosas de la escuela y aprende a escribir para escribir cosas en la escuela. Sin embargo, la lectura y la escritura tienen una función social en la vida cotidiana y esto se le resta, se saca del aula esta función social de la lengua escrita y entonces a los alumnos les parece sumamente aburrido aquello que hacen con la lengua escrita al interior del aula y nuevamente pierden la motivación. Los textos, dice ella, por ejemplo, los textos en la escuela están mal seleccionados. Acuérdense que ella está hablando en general de América Latina. Nosotros en México en este sentido hemos avanzado muchísimo. Pero ella dice, en la escuela no hay literaturas, en literatura en general no hay libros de lecturas, no hay libros de cuentos, de poesías, de narraciones. Bueno, eso nosotros lo hemos superado desde hace muchísimo tiempo con los libros del Rincón. Pero la realidad nuestra, pasada, y la latinoamericana actual en muchos países es que efectivamente los textos escolares son solamente eso, textos escolares, y adentro del aula no se encuentran otro tipo de textos. No hay periódicos, por ejemplo, cuando mucho de lo que ocurre en el medio social se transmite por escrito, fundamentalmente a través del periódico. Y respecto de la expresión oral, ella dice, curiosamente, a diferencia de la lectura y la escritura, los niños ya saben hablar cuando llegan a la escuela. No saben leer y no saben escribir, pero ya saben hablar. Y entonces la función de la escuela es justamente perfeccionar esta habilidad que los alumnos ya traen consigo, que no depende de la escuela, porque ya la traen consigo. Y esto, dice, se hace en general muy poco al interior del aula, por lo que de alguna manera ya mencionamos, porque no hay oportunidades de expresión, porque el alumno no tiene esta capacidad de enriquecer su propia habla como consecuencia de estar conviviendo con compañeros y con su maestro durante largas horas del día. Estar alfabetizado en el mundo de hoy
para eso sirve la escuela, para alfabetizarnos para el mundo de hoy, significa, para Rosa María Torres, muchas cosas. Significa enfrentarse a textos de muy diversa naturaleza, a textos funcionales, como un instructivo, por ejemplo, a textos informativos, como un periódico, es un texto informativo, o a textos de pensamiento letrado, a literatura, que es además lo que le da pues razón de ser a nuestra existencia. Es una manera de recrearnos y de encontrarle significado a la vida. Respecto de las matemáticas, nos dice que bueno, su lugar está perfectamente consagrado dentro del currículum, siempre ha sido reconocido como importante. Y además de que se rescata